grabar la clase. Muy buenas noches de nuevo a todos ustedes. En el nombre de Jesús, vamos a continuar hoy nuestro estudio de este curso, las enseñanzas de Jesús, ley y evangelio. Y esta noche vamos a enfocarnos en la ley en un sentido general. O sea, después de esto vamos a ir estudiando uno por uno los mandamientos de Dios, lo que es la ley moral, que es vigente para nosotros hoy en día, y su significado y aplicación para nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre la ley en general y cómo se relaciona con el otro mensaje principal de la Biblia, el Evangelio. Entonces vamos a comenzar con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu Evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Tenemos tres objetivos para nuestro tiempo juntos hoy. El primero es, vamos a entender con la ayuda de Dios el significado práctico de los tres tipos de leyes de la Biblia. Hablaremos de eso un poco más adelante. También vamos a explicar las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito principal de la ley de Dios. Y vamos a explicar la importancia de la obediencia activa y pasiva de Jesucristo a toda la ley de Dios. Muy bien. Así que arrancamos con las preguntas de repaso que yo planteé en el grupo chat antes de esta clase. Puse tres preguntas ahí sobre el video de instrucción que ustedes miraron y vamos a ir contestando estas preguntas juntos. Si quieren contestar la pregunta, levanten la mano virtualmente, por favor, con esa función de Zoom que está al pie de su pantalla. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Según el video, ¿cuáles son los tres tipos o tres categorías de leyes que encontramos en la Biblia? ¿Cuáles son los tres tipos de leyes que encontramos en la Biblia? Yo veo que Alexa levantó su mano. Por favor, Alexa. Claro, encontramos en el video que nos indicaba sobre la ley civil escrita en el Antiguo Testamento, la ley ceremonial de la misma manera y la ley moral, que es la única que se mantiene desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Ok, excelente, muy buen resumen de lo que se dijo en el video allí. ¿Alguien tiene algo que agregar a su buena respuesta? Vamos a escuchar ahora de Ayesa. Ayesa, ¿algo que agregar a la respuesta de Alexa? Sí, estaba yo viendo el video y nos habla de la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Ujú. Y que la ley civil y la ley ceremonial no se utilizan ahora, pero la ley moral sigue vigente para todos. Ok, Esa sería mi aportación, profesor. excelente, excelente, muchísimas gracias. Muy bien, entonces creo que ustedes dieron un buen resumen de lo que está en la Biblia. Vemos en la Biblia, en particular, esto nos ayuda a interpretar correctamente el Antiguo Testamento, la ley civil. Y aquí con la ley civil no estamos hablando de leyes civiles actuales, o sea, sus gobiernos, sea donde sea el país, te han impuesto leyes civiles también. Y Dios quiere que nos sometamos a nuestras autoridades y obedezcamos a los gobiernos en cuanto a eso. Pero no estamos hablando de esas leyes acá. Estamos hablando de la ley civil que Dios dio a Israel para gobernar su sociedad. Era una teocracia Israel en el Antiguo Testamento. Entonces Dios les daba las leyes que regían, que daba orden en el pueblo. Entonces decían a los israelitas cómo manejar su sociedad. Un ejemplo, si quieren leer un ejemplo
de leyes civiles en el Antiguo Testamento es Deuteronomio 17, 14 al 20. Ahí Dios da prescripciones a Israel sobre tener un rey. Si ellos quieren un rey, Dios dice, yo voy a elegir el rey, y el rey no puede acumular muchas riquezas, tampoco muchos caballos. Daba una lista de reglas para un rey. Entonces, ese era una ley civil que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento. También había leyes ceremoniales. La ley ceremonial para Israel regía su adoración, su vida espiritual de culto, o sea, de adoración con Dios. Entonces, ahí hay muchos ejemplos, pero la mayoría de estas leyes ceremoniales de alguna forma señalaba, apuntaba hacia el futuro a Cristo y lo que él iba a hacer. Un ejemplo de leyes ceremoniales se encuentra en Levítico, capítulo 16. Dios mandó que cada año los israelitas celebraran lo que se llama el Día de la Expiación. Y en ese día había muchas leyes gobernando lo que tenían que hacer el pueblo y los sacerdotes en detalle. Pero el base de esa fiesta escogían 2 chivos, 2 cabras. Uno de ellos fue sacrificado por los pecados del pueblo y el otro fue enviado con los pecados del pueblo hacia el desierto. Y esas fiestas y esas otras leyes ceremoniales de sacrificios de animales, cuando llegamos al Nuevo Testamento hallamos su significado verdadero. Todos apuntaban al sacrificio de Cristo, quien con nuestros pecados fue enviado fuera de la ciudad y crucificado para ganarnos el perdón con Dios. Entonces, ese es un ejemplo de la ley ceremonial y ustedes pueden leerla si quieren. Luego también se mencionó en el video que la tercera categoría de ley es la ley moral. Y esta es la ley que sí rige para todas las personas de todos los tiempos. Un ejemplo sería un buen resumen de la ley moral que tenemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? No robarás es un ejemplo de una ley moral. ¿Y cómo sabemos que eso no solo era para Israel? Porque Dios se las dio, los 10 mandamientos, a Israel en Sinaí. Pues sabemos porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles repiten todas esas leyes morales para nosotros. En el Nuevo Testamento hallamos no robarás también, sino no solo para Israel, sino para todo creyente, para toda persona. Ok, entonces cambiamos de pregunta. Ahora hablamos de cuáles son los 3 usos principales o 3 propósitos principales de la ley de Dios. ¿Qué aprendieron en el video sobre esto? ¿Cuáles son los 3 propósitos principales de la ley de Dios? Y la ley civil y ceremonial servía esto para Israel. Hoy en día no son vigentes, pero la ley moral sigue sirviendo estos propósitos en nuestras vidas también. Veo que Norbey levantó su mano. Norbey, por favor, ¿quiere comenzar? Sí, señor, que dice que freno, espejo y guía. Ok. Freno, espejo y guía. Muchas gracias. Entonces, Narcisa levantó su mano también. ¿Quería agregar algo allí, Narcisa? El hermano ya lo dijo, pero no quiero agregar mucho porque quiero escuchar lo que usted dice, profesor. Ok. No hay ningún problema. Olga levantó su mano también. ¿Algo que agregar a la respuesta de Norbey, Olga? ¿Si puede activar su micrófono, Olga? Qué pena, Olga, no le escuchamos. Ya lo vi. Era que lo tenía Ahora sí, arriba. ahora sí. Ok. Mira, perdón, pastor. La ley moral nos sirve a nosotros
para reconocer el pecado dentro de nosotros, ¿no? Si nosotros reconocemos el pecado, porque en los 10 mandamientos está todo, cómo el hombre debe vivir aferrado a Dios. Y, debemos de sentir la necesidad del Salvador, de Cristo, con los 10 mandamientos. Eso es lo que yo vi. ¿Ok? Ok. Muy bien, Ok. sí, en el video se mencionó eso, que en el propósito principal de la ley es como un espejo nos muestra nuestros pecados. O sea, cuando nos enfrentamos con una ley, algo que Dios exige en su palabra, eso me recuerda, me trae a la memoria de todas las veces que yo no he cumplido eso o no lo he cumplido perfectamente. Entonces, como un espejo me muestra mi pecado y cómo he fallado, y así prepara mi corazón para el Evangelio, para las buenas noticias de Cristo. Muy bien, Samir levantó su mano. ¿Algo que agregar aquí, Samir? Sí, buenas tardes, buenas noches una vez más, profe, y a todos Ujú. los alumnos. Bueno, lo que yo quería agregar, ya usted lo agregó, sobre el tema del espejo. Realmente, como dice el video, y uno cuando mira el espejo, uno ve realmente la mancha que uno tiene, Mm. las cosas malas que uno tiene, o si hay que lavar la cara, si hay que lavar las manos, todo eso. Entonces, el espejo te muestra esas cosas. Entonces, para mí es igual cuando uno ve a Dios en la manera como en la ley moral, entonces ahí usted reconoce su pecado y cómo está viendo realmente en el espejo que lo que usted está haciendo está mal. Para mí eso quería agregar y ver el espejo y cómo ver a su pecado delante de Dios. Ok, muchísimas gracias. Sí, sí, entonces ese es el uso principal, porque uno que no reconoce su pecado va a pensar que no necesita un salvador tampoco, ¿verdad? Entonces, Pastor, vamos a ir explicando. Alex, José, si quieren, pueden contestar la siguiente pregunta. Vamos a avanzar, ¿ok? Entonces, los otros dos propósitos que fueron mencionados, uno es el freno, el freno. Am, un freno, mantiene a alguien en su carril o le frena la velocidad cuando está por chocar con algo, ¿no? Entonces, la ley de Dios puede servir como un freno para acciones pecaminosas. Y voy a explicar cómo. Este, Puedo utilizar aquí el ejemplo de las leyes comunes que existen, porque la ley que da el gobierno a veces sirve como un freno también. En tu país, estoy seguro que si tú vas y matas a tu vecino, va a haber castigo para eso, ¿no? Tienen una pena, una sentencia que tiene que cumplir alguien que comete un crimen así. ¿Y por qué hacen eso? Es para frenar ese tipo de acción. Así el que quiere matar va a pensar dos veces antes de hacerlo. Oh, pues yo podría morir también o yo podría pasar mi vida en la cárcel, no quiero eso, entonces no voy a matar. Igual, Quédate ya para... la ley de Dios que amenaza el castigo de Dios contra el pecado puede frenar la acción pecaminosa del incrédulo y también de nuestra carne pecaminosa. Cabe mencionar, por cierto, que esto no es como Dios quiere motivarnos a obedecer. No le gusta motivar por miedo de castigo. El motivo que le place a él, que él quiere, es por amor y gratitud. Y cuando uno reconoce el Evangelio, yo soy perdonado en Cristo, Dios me ha dado la vida eterna, ese amor y gratitud nos llevan a obedecer. Cristo ya nos salvó del castigo. No tenemos que tener miedo del castigo, pero podemos servir en amor y gratitud. Pero para mantener orden en el mundo, Dios utiliza su ley, las amenazas de su ley, como un freno, para parar acciones y limitar acciones pecaminosas también. Ok. Por último, la ley sirve como una guía. Y el video mencionó que este propósito lo sirve solamente para creyentes. ¿Y por qué?
porque solamente creyentes amamos a Dios y queremos obedecerle. Entonces, la ley sirve como guía para mostrarnos cómo podemos agradecer a Dios, cómo podemos vivir de una forma que muestra que lo amamos. Am, este, sin esto podría pensar uno, voy a regalar flores a Dios o voy a brincar 10 veces y eso le va a agradar a Dios. No, Dios no quiere esas cosas. Él nunca pide esas cosas en su palabra. ¿Qué es lo que pide? Pues ahí hallamos la respuesta en la ley moral, ¿verdad? Él pide que honremos a nuestros padres, que no matemos, que no cometamos adulterio, que ayudamos al prójimo, que perdonemos, etcétera, etcétera. Y así podemos agradecer a Dios por la salvación que nos regala mediante la fe. Ok, una última pregunta de repaso y luego podemos tomar sus preguntas sobre estos temas. Según el video, ¿por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento para los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo? Vamos a escuchar primero de Silvia. Silvia, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno, las leyes civiles ya no se aplican porque estas estaban destinadas no para nosotros, sino para la nación de Israel. Y no estamos obligadas a seguirles, pero sí podemos obtener sabiduría de ellas. Y la ley ceremonial porque ya no se aplica porque Jesucristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio máximo por el pecado. Ok, excelente. Entonces, esas leyes ceremoniales prefiguraban, apuntaban hacia Jesús. Con su llegada y su sacrificio ya no son necesarias. Entonces, Así es. ok, buena respuesta. Muchas gracias, Silvia. ¿Alguien tenía algo que agregar a eso? Y yo veo que Alex levantó su mano. Le vamos a dar la palabra a Alex. Alex, por favor. Sí, profesor, así como dijo la compañera, no se utiliza más la ley del Antiguo Testamento como que Jesús vino y ya murió por la cruz, por nuestro pecado. Ok, excelente. Amén. Sí, entonces llegado la realidad de nuestra salvación en Cristo, esas sombras ya no son necesarias. Muy, muy bien. Ok, vamos a escuchar una persona más. Narcisa, por favor. Quería contestar Narcisa. Gracias, profesora. Como dijo el pastor, ¿no?, en el video, porque Dios exige perfección, tanto en pensamientos como en acciones. Y la ley nos muestra que no somos perfectos. Por eso, en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre que fue Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, que es Jesús, muchos serán constituidos justos. Y quiero terminar con esto. Una palabra que dijo el profesor que me encantó. El pastor Acosta, creo que es. Él dijo, y finalizó con estas palabras que se quedaron en mi corazón y en mi mente. Dice, alégrense. Ustedes tienen un récord perfecto para los creyentes. Un récord perfecto de obediencia. Pero no es de ustedes, ¿ah? Es el regalo de Jesús para cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias. Vamos a tocar ese tema al final de la clase, pero sí es muy importante y es muy buena noticia que Jesús cumplió la ley moral perfectamente, y la ley civil y ceremonial, pero en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Muy bien, entonces vamos a pasar a un resumen aquí. Se puede citar Colosenses 2, 16 al 17 para mostrar que la ley ceremonial ya no es vigente para nosotros hoy. Sirvió su propósito con Israel. Estas palabras de Pablo
No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Él está haciendo referencia a puras leyes ceremoniales, por lo que comen o beben. Israel fue mandado por Dios a evitar ciertas comidas. No podían, por ejemplo, comer cerdo, tampoco camarón. Había muchas comidas prohibidas por Dios. Los hacía impuros en su relación con Dios si los comían. También Dios mandó 7 fiestas anuales que debían celebrar y otros días de fiesta. Un ejemplo de eso dimos el día de la expiación, otro sería la Pascua, fiesta de tabernáculos. También tenían en la luna nueva que ofrecer ciertos sacrificios y guardaban el día de reposo, o sea, el día sábado descansaban físicamente, no trabajaban. Pero fíjense bien lo que Pablo dice sobre eso. No permitan que nadie los juzgue en cuanto a estas cosas. Es decir, Pablo dice, si uno quiere seguirlas, está bien, puede, pero no tiene que hacerlo. Si uno decide no seguirlas, tampoco tiene que seguirlas. Somos libres en cuanto a esto. Entonces, que nadie te diga que tienes que hacerlo y que nadie te diga que no puedes hacerlo. Que nadie te juzgue en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya no son vigentes esas leyes ceremoniales. Pablo explica, ellos eran una sombra de lo que estaba por venir. Pero lo real y verdadero es Cristo. O sea, esas leyes prefiguraban a Jesús y lo que Él iba a hacer por nosotros. Los sacrificios apuntaban hacia el sacrificio de Jesús. El descanso del día sábado apuntaba hacia el descanso espiritual que tenemos en Cristo. Venid a mí, todos los que ustedes que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar, ¿verdad? Todas esas leyes ceremoniales apuntaban hacia Jesús, preparaban a Israel para la venida del Salvador, pero una vez que vino, ya tenían la realidad. No necesitaban ya las sombras como preparación. Entonces, a veces utilizo este ejemplo para explicar esto. Si estás esperando la llegada de un amigo en tu casa y tal vez tienes una ventana y la puerta y de repente en el sol que está brillando ves pasar por ahí una sombra y dices, mi amigo está por llegar. Pero una vez que el amigo mismo pasa por la puerta, ¿vas a saludar a su sombra? ¿Vas a tratar de abrazar la sombra en el piso? No, obviamente no. Ya entró tu amigo, la realidad. Entonces vas a abrazar al amigo mismo. La sombra te indicó que él iba a venir, pero una vez llegado, ya no necesita la sombra. Y así eran las leyes ceremoniales para Israel. Eran una sombra que indicaba que Cristo iba a venir. Pero una vez que Cristo vino, ya no tenían que abrazar esas leyes. Eran libres de hacerlos o no. Otro versículo bíblico que habla de esto, si quieren, Gálatas 3, 19 al 26. Ahí Pablo utiliza la ilustración de un ayo o un tutor, a veces dice, que la ley, dice él, en Sinaí fue un tutor para llevarnos hasta Cristo. Y la ilustración es la siguiente. En esos días, familias más pudientes enviarían a sus hijos a la escuela, al estudio, pero siempre enviarían un tutor, un ayo con el hijo, para asegurar que llegó bien, para asegurar que no se desvió en el camino. Pero una vez que estaba en la escuela, el hijo, el tutor podía regresar a casa, porque ya había hecho su trabajo. Entonces, Pablo dice que la ley ceremonial y civil para Israel era así como un ayo, un tutor. Y era para acompañar a Israel hasta que llegaron no a la escuela, al Salvador prometido. Y una vez llegado, podía volver a casa, porque ya sirvió su propósito. Entonces, en resumen,
sobre las leyes ceremoniales, que nadie nos juzgue si las seguimos o no. Tenían el propósito de sombra, prefigura de Cristo, ya que Cristo vino y realizó su obra salvadora, no son necesarias ni vigentes. Muy bien. Entonces, antes de pasar al cuerpo de la clase, podamos tomar unos 5 minutos para sus preguntas sobre este tema. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Sí, dice que Cristo cuando vino acabó con la ley ceremonial y la ley civil. Entonces, después de que Cristo murió en la cruz, ¿qué significado tiene la cruz para nosotros? No sé si vale la pregunta. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Se dice que cuando Cristo murió en la cruz, ahí desvaneció la ley ceremonial y la ley civil. Entonces, a partir de ahí, desde que Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿qué significado tiene la cruz? ¿O sigue teniendo el mismo significado del Antiguo Testamento o ya cambia el significado? No sé si vale la pregunta. Bueno, el significado de la cruz para nosotros, ahí es donde Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Pero tiene razón, o sea, Jesús no vino para abolir la ley. Él vino para hacer el fin y el cumplimiento de la ley ceremonial y la ley civil. Con su llegada, ya sirvió su propósito. Cuando él terminó su obra salvador, a ver, voy a guardar en mudo los micrófonos para que no haya ruido en el trasfondo. Ahí está. Pero ya cumplido su trabajo salvador, ¿se acuerdan que cuando él murió en la cruz, una de las cosas que sucedió era el velo en el templo fue rasgado en dos? El velo en el templo separaba el lugar santísimo del lugar santo y solamente el sumo sacerdote, solamente una vez al año, solamente después de ofrecer sacrificios y traer sangre, podía entrar ahí. Pero Dios lo rompió cuando Cristo murió. Y era su forma de anunciar al mundo, ahora por medio de Cristo, todos tienen acceso a mi presencia. Ahora no necesitan esas leyes ceremoniales del templo, del sacerdote, de los sacrificios, porque Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro sacrificio. Jesús es el templo. Él es Dios morando con nosotros, ¿verdad? Entonces todo eso halló su cumplimiento en Cristo. Ok. Bueno, vamos a escuchar también de Carlos. ¿Cuál es su pregunta, Carlos? Carlos, aprovecho, buenas noches, desde Perú, Jucal. Yo quiero preguntar, aprovechando porque Jesucristo vino y les dijo hipócritas y ya les comenzaba a transformar todo lo que tenían en los lego. Pero cuando yo me encuentro con un judío, tengo amigos ahí, mi promoción en Israel, y me dicen que ellos no conocen, no hasta ahora no llega el Mesías. ¿Puede responderme aprovechando esta clase? Gracias. Ok. Sí, entonces los judíos que no reconocen a Jesús como Salvador. Sí, pues no son judíos verdaderos, no son descendientes verdaderos de Abraham. En varios lugares en la Biblia, el Nuevo Testamento, Romanos 4, Gálatas 3 y 4, la Biblia nos explica que el verdadero Israel, verdaderos descendientes de Abraham, son todos judíos o gentiles que compartimos la fe en Cristo como nuestro Salvador. Pero acuérdese que cuando Jesús habló con los judíos en Juan 8, y había unos que no creyeron en él, ellos dijeron, somos descendientes de Abraham. Y él dijo, no, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, si uno no tiene fe en Cristo, desgraciadamente está perdido. Y sí, no es hijo de Dios, es hijo del diablo.
Bueno, Coromoto levantó su mano y luego Alex. Profe, tengo dos preguntas. Ujú. Para, sí, es decir, para afirmar más lo que estamos aprendiendo. En los evangelios nos dice de que la ley y los profetas llegan hasta Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Claramente es de la ley ceremonial y civil la que se está hablando ahí. Es una pregunta. Ok. Bueno, la ley y los profetas es una frase que significa el Antiguo Testamento. Porque en la división de los judíos del Antiguo Testamento había tres partes principales. La ley refería a los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, ese fue el Torá, la ley. Los profetas eran los profetas y luego había unos otros libros en una tercera categoría también. Pero cuando la Biblia habla de que aquí tenemos el cumplimiento de la ley y los profetas, está diciendo aquí se cumple el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento sí, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, por decir. El último profeta en la cuestión del antiguo. Del Antiguo Porque, Testamento. ajá. Bueno, la siguiente pregunta es, viendo nosotros lo que estamos estudiando en el día de hoy acerca de la ley moral, que prácticamente son los 10 mandamientos, así, ¿verdad? Los 10 Va mandamientos incluido, son un buen resumen de la ley moral. Hay aspectos de ellos que solo aplicaban a Israel que vamos a ver mientras los estudiamos. Pero sí, siga adelante, perdón. bueno, no sé si me estaré adelantando o no sé. La cuestión es que el sábado, usted sabe de que hay sectas o iglesias en las cuales, por ejemplo, el séptimo día ellos guardan el sábado. Entonces, si nosotros hacemos cumplir los 9 mandamientos, ¿qué pasa con el sábado? Sí, por eso dije que hay aspectos de los 10 mandamientos como fueron dados en Sinaí, que eran solo para Israel. Y el Nuevo Testamento nos va a aclarar cuando eso sucede. Y el descanso físico el día sábado es igual. Podemos ver aquí, ¿verdad? Pablo dice que nadie os juzgue en cuanto a días de reposo. Entonces, si uno quiere descansar físicamente el sábado, está bien. Si uno quiere escoger ese día para adorar a Dios, excelente. Pero Sí, no deben obligarlo tampoco, porque Dios ya no lo exige en el Nuevo Testamento. sí, ese es un sentido más amplio en que nosotros podemos poner en práctica lo que Pablo le enseña a los colosenses, sino de que un día un hermano en Cristo se acercó a mí y me dijo, pero Andreina, estamos hablando de los 10 mandamientos, cumplimos 9 y ¿por qué el sábado lo excluimos? Y yo le di parte de lo que el Señor me enseñó referente a lo que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento acerca del día de reposo. Pero para mí no hay ningún tipo de problema porque yo, como usted dice, si nosotros, nosotros si tomamos un día en especial y lo dedicamos al Señor, ya. Entonces, esa era la pregunta que yo tenía, Sí. ¿qué hay del día sábado? Sí, gracias. Vamos a estudiar cuando llegamos a ese mandamiento. Vamos a ver que para el Nuevo Testamento, el mandato de Dios que hallamos allí para nosotros es que busquemos descanso espiritual en la palabra. O sea, escuchar y estudiar la palabra de Dios. Eso sí, sigue vigente para nosotros. Y ese es nuestro sábado, se podría decir. Pero eso se puede hacer cualquier día de la semana. Alex había levantado su mano. ¿Sigue con pregunta, Alex? Alex, ¿me escucha? El hermano Alex salió de clase, profesor. Salió, tenía que salir. Perdón, muchísimas gracias. Entonces, vamos a escuchar de Olga. ¿Cuál es su pregunta, Olga? Pastor, tengo una inquietud. En el Antiguo Testamento, al cordero, el cordero les sacaban la sangre y le esparcían en el altar y también esparcían a la gente para perdón de pecado, ¿no?
La sangre de Cristo en la cruz la nombran en ciertas iglesias para cubrir los pecados, para sacar demonios, para exorcizar, bueno, para muchas cosas. Entonces, la pregunta mía, ¿eso está bien o está mal? Bueno, cuando hablamos de la sangre de Cristo, debemos mantenerlos dentro de lo bíblico, ¿verdad? Entonces, no hay Sí. ninguna referencia bíblica de sacar demonios con invocar la sangre de Cristo. Sí, vemos que invocando el nombre de Cristo, a veces los apóstoles sacaron demonios. Pero sí hay un versículo bíblico que dice la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, la sangre de los animales, aunque Dios sí anunciaba perdón al pueblo por medio de esos sacrificios, de verdad no podían pagar por el pecado esos animales. El autor a los Hebreos deja en claro eso. La sangre de cabras y toros nunca podía pagar, porque si no, si no fuera así, no tendrían que repetirse esos sacrificios una tras otra vez. No, ellos estaban anunciando el perdón que Cristo iba a ganar con su sacrificio. Y ese es el papel importante que servían. Sí, aseguraba al pueblo de Israel del perdón, pero también les mostraba, esto no es lo que va a pagar. Uno viene después para pagar. Su sacrificio lo va a hacer todo. Ok, tomamos 2 preguntas más y luego tenemos que seguir con el hilo de la clase. Samil levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Samil? Ahora sí. Pastor, yo quisiera... Samil, no le escuchamos. Ahí sí. Ahora ¿Me sí. escucha? Ahora sí. Sí. Ya. Mi pregunta, profe, es sobre la ley moral que estamos hablando, porque yo creo que en el video hablo de la ley, cosa que la ley civil, la ley ceremonial, que no está vigente ahora. Y mencionó el tema del diezmo, mencionó el tema de sacrificio, todo eso. Entonces mi pregunta es, la ley Dios dio a Moisés. Esa ley también Abraham lo tuvo porque se supone que la ley empezó con Moisés, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 26, verso 5, y habló a Abraham, hijo de Abraham, Isaac, y él dijo, ¿por qué Abraham obedeció mi ley? Entonces, si usted me obedeció mi ley, yo te voy a bendecir. Entonces, mi pregunta es, ¿Abraham tenía otra ley o es la misma ley que Dios dio a Moisés? Ese versículo se puede ver en Génesis 26, verso 5. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, la ley, Abraham no tenía la ley tal y como Dios la dio en Sinaí, pero sí, la ley moral era vigente desde Adán y Eva hasta el regreso de Jesús, será vigente. Entonces, Abraham tenía esa ley. Abraham tenía también mandatos específicos de parte de Dios que nosotros no tenemos. Dios le mandó a sacrificar a su hijo, Isaac. Dios también le mandó a mudarse de su hogar en Mesopotamia a Israel. Entonces, sí, había ciertas leyes específicas que Dios dio a Abraham, pero no las hallamos repetidas para nosotros en el Nuevo Testamento. No tienen que ir a sacrificar a sus hijos primogénitos, ¿verdad? Amén. Entonces, Pastor. sí. Muchas gracias, profe. Gracias. Pastor. José David, por favor. Sí, sabe, yo estaba viendo esto que es una parte legalista, ¿no? De todo ello. ¿A cómo se podría interpretar, por ejemplo, en Marcos 2:27, en la cual algunos hacen el día sábado de reposo, ¿no es cierto? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cómo se podría explicar aquello, pastor? Sí, sí. Bueno, vamos a examinar un poco más en detalle cómo interpretar esas palabras, ¿verdad? Cuando hallamos una ley, ¿cómo determinamos si aplica a nosotros hoy o no? Y una de las preguntas es, ¿quién lo dijo?
Esas palabras son palabras de Jesús. Sí. Otro es a quién lo dijo. Estaban presentes en esa situación los fariseos y también sus discípulos, ¿verdad? Judíos, ¿ok? También la pregunta es, ¿cuándo Jesús lo dijo? ¿Lo dijo antes o después de terminar su obra redentora? Antes. Entonces todavía regía para los judíos el día sábado, esa ley de descanso físico. Jesús cumplió esa ley perfectamente también, obedeció esa ley y todas las otras leyes ceremoniales y civiles de Israel, porque esos no terminaron su vigencia hasta su muerte y resurrección. Entonces, sí, y esas palabras nos recuerdan que Dios dio la ley del sábado a Israel para una bendición. O sea, descanso físico, un día de la semana, pensar en Dios y lo que Él hace en ese día, esa es una bendición para nosotros. Pero los fariseos habían convertido esa ley en simplemente algo que tenemos que hacer, reglas para Dios. Y Jesús dijo, ustedes no entienden el significado verdadero del sábado. Bueno, yo creo que tenemos que continuar. Perdón, vamos a, si tienen preguntas todavía y no son contestadas en la siguiente sección, al final de la clase yo me quedo unos minutos y con mucho gusto contestaré sus preguntas. ¿Ok? Entonces, algunos puntos que reforzar y algunos nuevos puntos que mencionar aquí también. El video mencionó que en la Biblia las dos enseñanzas principales o mensajes principales que hallamos se pueden llamar la ley y el evangelio. Y la ley de Dios es lo que Dios exige de nuestras vidas, lo que prohíbe y manda. La ley, como vimos, tiene el propósito de mostrarnos nuestro pecado. Es su propósito principal. Nos muestra que necesitamos a un Salvador. Pueden pensarlo así. Si tú piensas que estás completamente sano y no tienes ningún problema con tu salud, ¿vas a buscar un remedio? ¿Vas a ir al médico? No. Pero si te das cuenta, si el médico te muestra el cáncer que está creciendo en tu cuerpo, entonces ¿vas a buscar un remedio? ¿Un tratamiento? Claro que sí, ¿verdad? Así que el que no piensa tener pecado, no va a buscar a Jesús, no va a creer en un Salvador. El que reconoce que tiene un problema, reconoce su pecado, sí va a apreciar que Jesús pagó por su pecado. Es el remedio de nuestro pecado. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Jesús pagó por nuestros pecados. El Evangelio, esa palabra significa buenas noticias y son específicamente las buenas noticias de la salvación por medio de la fe en Cristo. Todo lo que Jesús hizo y hace para nuestra salvación, pero incluyen también todas las otras promesas de amor que Dios nos da en su palabra. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos tienen estos dos mensajes. Algunos quieren dividirlo. El Antiguo Testamento es pura ley. Nuevo Testamento es puro evangelio. No es así. Hallamos mucho evangelio en el Antiguo Testamento. Algunos de los versículos más lindos de evangelio están allí. Un salmo, por ejemplo, dice, tan lejos como el occidente está del oriente, así de lejos te he quitado tus pecados. Tan alto como es el cielo sobre la tierra, así de grande es el amor de Dios para ti. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Ese es evangelio, ¿verdad? Y está en el Viejo Testamento. También en el Nuevo Testamento hay ejemplos de ley. O sea, en el Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús toma los mandamientos uno por uno y explica su significado verdadero. Y está utilizando la ley para mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Ahí él dice, no cometerás adulterio, sí, pero yo les digo también que el que mira con codicia en su corazón a otra mujer ha cometido adulterio también.
Entonces, él nos explica lo que Dios de verdad exige y así nos muestra nuestro pecado allí. Pero claro, el Nuevo Testamento también tiene mucho evangelio sobre Cristo y lo que Él hizo para rescatarnos del pecado. Okay. Un tema muy importante que fue abordado en el video y que merece un poco más explicación es interpretando en el contexto. Y cuando viene a la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral, a veces uno está muy confundido. Cuando encuentra una ley, pues, ¿a quién se dirige? ¿Se aplica hoy todavía? Hay una serie de preguntas que puede ser útil para ayudarnos a entender ese versículo en su contexto. El primero es, ¿quién está hablando? ¿Está hablando Dios aquí? ¿Es una ley divina? ¿O está mandando simplemente un ser humano con una ley humana a otros seres humanos? ¿Quién está hablando aquí? ¿A quiénes está hablando? ¿Está hablando con todos? ¿Está hablando a un grupo particular? ¿Está hablando a un individuo? Y si está hablando a un individuo, un grupo particular y no a todos, entonces todavía tenemos la pregunta, ok, esa ley fue para ellos, pero aplica a mí también. ¿Y cómo hallamos la respuesta? Pues vamos a comparar lo que esa parte de la Biblia dice con el Nuevo Testamento. Y si hallamos allí en el Nuevo Testamento una ley así para todos, entonces sabemos, ok, es para nosotros también. Pero si no, entonces no es para nosotros. Es solamente para esa persona o ese grupo. Otra pregunta importante es, ¿cuándo está hablando? O sea, ¿cuándo dio Dios esta ley? Porque sabemos que con la venida de Jesús terminaron las ceremoniales y civiles de Israel cuando cumplió su obra redentora. Entonces, si está hablando antes de eso, podría dar un mandamiento a los judíos de ley ceremonial. Pero si aplica eso a nosotros después, tendríamos que encontrarlo en otro lugar, en el Nuevo Testamento. Y si no, entonces no aplica a nosotros. Les voy a dar 2 ejemplos de esto. Primero, Mateo capítulo 10. Ahí Jesús envía a los 12 discípulos en lo que se podría llamar su primer viaje misionero. Los envía al pueblo de Israel, todo el país, para proclamar las buenas nuevas. Y Él les manda a ellos allí. No lleven dinero. No lleven cosas consigo. Ellos debían depender de la caridad de la gente a quien predicaban. Ahora, aplica eso a nosotros. Si tú vas en un viaje misionero, ¿es prohibido llevar dinero contigo? Pues hagamos las preguntas. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quiénes habla en Mateo 10? A los 12 discípulos. ¿Cuándo estaba hablando? Solamente en esa situación particular, en ese viaje misionero. Y buscamos en el Nuevo Testamento y no hallamos otro ejemplo de eso, otro mandamiento así. Entonces, hoy en día uno es libre de llevar dinero consigo en un viaje misionero o no. Ese mandamiento no aplica a nosotros. Otro ejemplo que se mencionó en el video es la ley del diezmo. El diezmo refiere a ofrendar la 10ª parte de algo, de tus ingresos normalmente. Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento, sí, claramente hallamos lugares donde Dios manda que se dé el diezmo. En Malaquías, en Deuteronomio, creo que en otro libro también, Levítico tal vez, está ahí la ley del diezmo. Pero en cada caso hacemos estas preguntas. ¿Quién está hablando? Ok, Dios. ¿A quiénes? Y cuando buscamos, la respuesta siempre es los hijos de Israel. ¿Cuándo está hablando? Antes de la venida de Jesús.
Entonces tenemos que ver, después de terminar su obra redentora Cristo, hallamos esa ley repetida para nosotros. Y la respuesta es no. De hecho, ahora en cuanto a ofrendar, Pablo nos da otro principio en 2 de Corintios. Sí, 2 de Corintios 9 es. Él dice, cada uno de lo que se propone en su corazón. Porque a Dios ama al dador alegre. Entonces, ahí está explicando, ya no hay un porcentaje que Dios manda. Podemos ofrendar según decidimos. Ok. Vamos a terminar esta sección y luego podemos tomar más de sus preguntas. Ustedes vieron leyeron para el día de hoy, Mateo capítulo 14, la historia triste de Juan el Bautista interactuando con el rey Herodes. Y lo mencionamos, lo tenemos como tarea para hoy, porque vemos que Juan el Bautista aplicó la ley al rey Herodes. El rey Herodes había tomado para sí el esposo, la esposa, perdón, de su hermano. Entonces, Juan, eso es pecado, ¿verdad? Eso va en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Así que Juan le dijo, no te es lícito tenerla. O sea, estás pecando con tenerla. Y bueno, vemos que él no se arrepintió y luego terminó decapitado por él al final. Pero si se hubiera arrepentido, sí, yo confieso, eso está mal. Tenemos que arreglar la situación. Entonces Juan el Bautista le hubiera predicado el evangelio. Tu pecado es perdonado. Y luego animarle a a instar que ella vuelva a su hermano, ¿verdad? Pero eso no sucedió. Pero vemos que él utilizó la ley para mostrarle su pecado y su necesidad de un Salvador. Y así seguimos utilizando la ley para preparar corazones para escuchar el evangelio después. Bien. Ahora vamos a practicar un poco con identificar ley o evangelio. Si los siguientes versículos son ley o evangelio. Entonces recuerden, la ley nos da lo que Dios exige de nuestras vidas. Son mandatos o prohibiciones. La ley nos muestra nuestro pecado. El evangelio más bien habla de lo que Dios hizo y hace para salvarnos. Habla del amor de Dios. Son buenas noticias. Entonces, con esas diferencias en mente, a ver si podemos identificar bien. Primer versículo. No cometerás adulterio. ¿Ley o evangelio? Ley. Ley. Okay. Ley. Excelente, excelente. Es la ley, ¿verdad? Es lo que Dios nos exige, nos manda de nuestras vidas y nos muestra nuestro pecado, ¿verdad? Cuando pecamos contra esto. Muy bien, ¿qué tal esto? De Levítico capítulo 5. Cuando alguien cometa una falta, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. Ley. Ley. Específicamente aquí estamos hablando de ley ceremonial, ¿verdad? Es ley moral. Esto hallamos en el Nuevo Testamento, eso aplica a nosotros también, pero con los sacrificios de animales, no, con el sacrificio de Cristo terminaron esas leyes ceremoniales. ¿Qué tal este versículo? Ay, perdón, ya les di la respuesta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Esta es una buena noticia, que me dice que Dios me ama y que cuando yo tengo un problema yo puedo acudir a Él y encontrar refugio en Él. Él me protege. ¿Ok? ¿Qué tal este? Un poco engañoso este. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se Evangelio. sienta a conversar con blasfemos. Evangelio. Okay. Algunos dijeron evangelio. Sí, evangelio. Ley. Sí. Correcto.
Evangelio. Les dije que era engañoso. De hecho, esta es ley. Y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Parece ser una buena noticia. Bienaventurado, ¿verdad? Pero luego condiciona esa bendición en nuestra obediencia. Tenemos que no andar en compañía de malvados, tenemos que hablar con pecadores, no podemos sentarnos con blasfemos. Y cuando hay una bendición, pero condicionado por obediencia, esa es la ley. De hecho, está exigiendo algo de mí. Y también me muestra mi pecado, ¿verdad? Cuando leemos esto, pensemos, pero ¿cuántas veces en mi vida me he juntado con personas que eran compañía mala? Y tal vez hasta he pecado como resultado. Como un espejo, esto me muestra mi pecado y que no merezco esta bienaventuranza que dice Dios. Pero luego el Evangelio en otras partes de la Biblia nos asegura, por medio de la fe en Cristo, tú eres perdonado. Dios ya no mira tus pecados, así que sí, por medio de la fe tú eres bienaventurado. Y luego esta ley sirve como guía. Pues si en Cristo soy bienaventurado, yo no voy a andar en compañía de malvados. No quiero eso para mi vida. Cristo me salvó de eso. ¿Ven cómo la ley sirvió como espejo? Y luego el Evangelio, y luego la ley como guía. Por eso este versículo es ley. Continuamos y luego al terminar la actividad podemos... El siguiente es Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros. ¿En qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Evangelio. Evangelio. Excelente. Sí, se podría decir que hay un poco de ley en este versículo porque nos llama pecadores, pero en el contexto es pura buena noticia. Aunque somos pecadores, Dios nos amó y Cristo murió por nosotros, aún en esa condición, para salvarnos. Este sí es evangelio. ¿Qué tal este versículo? Solo podemos usar un Evangelio. paquete. ¿Ley o evangelio? Yo creo que ese tiene que ver con ley. También es un poco engañoso, ¿eh? Ok. Sí. Yo creo que ley. Y a tu prójimo. Está condicionando. Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Entonces está exigiendo algo de mí. ¿Quién ha Amor. comido mi fideo? Está exigiendo Yo creo que amor es ley. perfecto para Dios. Sí, entonces es ley, es ley. Muy bien. Eso también me muestra mi pecado porque me hace pensar, ¿verdad? He amado a Dios con todo mi corazón y no siempre. Quisiera, pero no siempre. Entonces me hace saber que soy pecador y me prepara para escuchar sobre Cristo, quien me ha quitado ese pecado también. Ok. ¿Cuáles preguntas tienen hasta aquí, entonces? ¿Alguna pregunta que no fue contestada todavía? Sí, Alfonso, por favor. Sí, dentro de las leyes ceremoniales, el acto del sacrificio del cordero en aquellos tiempos era cubrir con la sangre del cordero los pecados de quien presentaba el sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento tenemos que la sangre de Cristo no era para cubrir, sino que era para perdonar el pecado. En el Antiguo, con la ley era nada más cubrir, y en el Nuevo Testamento, bajo la gracia y bajo la sangre de Cristo, era el perdón. No sé si yo esté en lo correcto. Bueno, yo creo que, de hecho, en los sacrificios normales, que hacían, no utilizaban la sangre para cubrir cosas. O sea, sí, la sangre
era el precio de la expiación y por eso había una ley ceremonial, ¿verdad? Que no podían comer carne con la sangre en él, porque ese fue el precio que Dios exigía de ellos por su pecado. Por Pero por eso es la repetición de los sacrificios. sí, Y acá en el Nuevo Testamento únicamente el sacrificio de Cristo pues fue único o es único para perdón de nuestros pecados. Y con sí, los sacrificios pues era repetitivo. Incluso hay una parte en el video donde dice que estas leyes tenían el propósito de enseñar sobre Jesús en el sacrificio máximo comparado con los sacrificios que se hacían diariamente en el templo. sí, sí. Recuerde que sí, el sacrificio de Cristo es el único que pagó por todos los pecados de todos los tiempos. Entonces, cuando Dios por medio de la fe perdonó a Abraham o Moisés o cualquier otro creyente en el Antiguo Testamento, el perdón con que les perdonó, Cristo lo ganó. Es correcto. Pero se puede decir que Dios anunciaba ese perdón en el Antiguo Testamento. En una de las formas era por medio de los sacrificios de animales, porque era como palabra visual, o sea, estaban viendo que Dios estaba quitando la vida de otro para que ellos podían vivir, aunque merecían morir por su pecado. Otro murió para que ellos fueran perdonados. Y así Dios estaba anunciando el evangelio a ellos y lo que Cristo iba a hacer a final de cuentas. Okay. Muchas gracias por su pregunta, Alfonso. Excelente. Escuchemos de Carlos González. ¿Cuál es su pregunta, Carlos? Yo quería reafirmar que Jesús, pues, a cambio de este Salmo 1:1, porque él en todas esas leyes ha venido a hacer las contradicciones. Se sentaba con prostitutas, se sentaba con el caso de la mujer samaritana. En todo sitio estaba contradiciendo la ley, por eso ha venido él. Y la pregunta, ¿estamos de acuerdo para comparar esto? No necesitamos de repente. ¿Qué me dice usted, doctor? Bueno, ese versículo no es una prohibición de nunca pasar tiempo con un incrédulo. Si fuera así, tendríamos que salir del mundo, ¿verdad? Y no es posible eso. No está diciendo que uno no puede pasar tiempo con borrachos, con prostitutas. Lo que está diciendo es no pasar tiempo con ellos para juntarse en sus malos caminos, ¿verdad? Amén. Entonces, y también nos muestra el peligro de pasar tiempo. Podríamos caer si pasamos tiempo con ellos así. Pero Jesús se juntó con esos pecadores porque los amó y quería salvarlos. Y si nosotros, por ejemplo, hoy queremos ayudar a un borracho a salir de eso, esa es buena forma de pasar tiempo con él, ¿verdad? Amén. Ok, gracias por la pregunta. Narcisa levantó su mano. Narcisa. Sí, profesor, discúlpeme, pero este es un tema bastante extenso, ¿no? ¿Verdad? Y muy sensitivo, es muy delicado este tema. Entonces, puede haber de repente una pequeña confusión que la gente dice, bueno, como dijo el hermano anterior, Jesucristo cambió todo. Jesucristo no cambió, Jesucristo cumplió la ley. Cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Nosotros para eso tenemos que saber, y no lo digo para usted, profesor, porque sé que usted ha estudiado y todo, pero habrán en este grupo personas que recién inician con el conocimiento de la palabra y puede haber una pequeña confusión y decir, bueno, entonces quiere decir que yo tengo permiso para pecar. Entonces quiere decir que Dios me está dando una licencia para yo hacer lo que yo quiera y como ya Cristo pagó por mí, pues que viva la fiesta, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros podemos leer en Romanos capítulo 6, del 1 al 23, voy a coger solamente el primer versículo, donde dice, Pablo hablando a los romanos, dijo, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, si nosotros decimos
que conocemos a Cristo y que le servimos, que somos servidores de Cristo, nosotros somos nueva criatura, como lo dice 1 Corintios 1:27, ¿no es verdad? Y no le estoy hablando del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. ¿Por qué se lo digo? Porque yo soy descendiente de una madre judía. Mi madre es nacida en Tel Aviv, en Israel, y padre también. Y yo nací en una familia judaica, donde habían muchas tradiciones, pero es que como nosotros tenemos que saber, para los que están aquí, digo nuevamente, para los que recién empiezan, que una cosa son las tradiciones y las costumbres. Y nosotros para este tema poderlo discernir, hay que tener mucho conocimiento, hay que escuchar las enseñanzas y ir despacio, investigar, escuchar, porque si no vamos a caer en un error tremendo de que, por ejemplo, y rápido, porque este es un tema, le digo, extenso, rápido, Jesucristo tuvo un encuentro con aquella mujer que estaba en adulterio. Pero para adulterar siempre se necesitan dos, no solamente uno. Jesucristo, cuando se la llevaron a las mujeres, él dijo, el que esté limpio de pecado, que lance su primera piedra. ¿Por qué? Porque solamente era a la mujer que la estaban culpando. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Entonces nosotros tenemos que saber la historia de Israel. La historia de los israelitas, que no es lo mismo que decir un israelí de hoy. Mi madre tenía muchísimos preceptos. Por ejemplo, si una gallina ponía un huevo un sábado, mi madre no se lo comía, porque decía que eso era llevar una carga. Nosotros no podíamos hacer nada. Lógico está, ella murió conociendo a Cristo, pero ella hablaba mucho de los preceptos del pueblo, que hasta hoy, hubo un hermano que dijo, que yo escuché que dijo, que por qué los judíos no aceptan al Mesías. Ellos tienen que saber que el judaísmo es una religión. Es una religión. O sea, no todos los que nacen en Israel son judíos. Son israelíes. Sí. El judaísmo es una religión. Por ejemplo, yo, en lo personal, no como cerdo, pero no porque llevo una tradición, sino porque yo sé que el cerdo no suda. Y como no suda, no bota toxina. Y como no bota toxinas, entonces es una carne que para mí no es saludable. Es como que si yo me como un cerdo, es como si yo me comiera un elefante. No como camarón, porque el camarón es el gusano del mar que come muertos, que come cadáveres, que come todo. Entonces, por salud, no lo como, pero no por tradición. Entonces, nosotros tenemos que, cuidadito, vamos a creer que como vivimos por gracia, pues entonces, mire, en este momento yo digo que sirvo a Cristo y en este momento me voy a pegar una fumada de cocaína, de marihuana y de todo, luego Dios me perdona. No, tampoco es así. Le voy a interrumpir ahí, Narcisa. Muchas gracias por compartir. Sí, gracias por compartir la experiencia. Por cuestiones de tiempo necesitamos dejar a otros participar. Pero sí, espero que nunca di la impresión que Cristo nos salvó del pecado para seguir pecando. No es así, ¿verdad? Perdonados por Cristo, vayamos dejemos de pecar, como él dijo a la mujer adúltera. Y sí, si uno decide seguir por salud o por otras razones esas costumbres de los judíos, adelante. Si uno decide que quiere comer camarón, está bien, puede. Ahí en cuanto a la ley ceremonial, no peca uno con hacerlo o no. Pero con la ley moral, sí, motivados por el amor de Dios en Cristo, vamos a querer no pecar y continuar obedeciendo eso en gratitud. Bueno, vamos a escuchar entonces. Wilson y Silvia tenían una pregunta. Sí, gracias, pastor. Buenas noches con todos. Hace un rato hablaba sobre que debemos primero ver el contexto, ¿no? El contexto y quién está hablando. ¿Quién está hablando? En este caso que habló hace un momento el hermano, decía que Pablo lo decía de esta manera. Sí, acá nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Quién está hablando? ¿A quién les habló? ¿Cuándo está hablando? Entonces, en base a eso, pues nosotros interpretar. En la palabra de Dios en la Biblia dice que todo te es lícito, pero no es permitido. O sea, hay un justo, un equilibrio en las cosas, ¿no?
todo, hazlo todo lo que tú quieras, pero ¿te conviene? Entonces tenemos que pensar también eso. Sí, o sea, pues que puedo comer o no puedo comer camarón, bueno, es otra cosa, o que puedo comer o no es cerdo, pues otra cosa, ¿no? Yo respeto mucho esto. Y más bien hoy, gracias a Dios, por la gracia del Señor, estamos aquí, porque Él facilitó este medio para podernos conectar de diferentes países. Qué bendición, gracias. De todo corazón, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque a través de eso estamos discipulándonos y estamos discipulados también. Miren, ¿dónde? ¿Cuánto poder conectarme con una persona del Uruguay, de Chile, de México, de Venezuela, de Costa, bueno, no sé dónde estamos, yo de Ecuador, yo estaba vengo de salir de la ciudad, perdón también un poquito que hago esto, digo esto, pues salí de la ciudad por el trabajo y venía pues como que manejando rápido, quería llegar, tenía necesidad de llegar, de escuchar la palabra y gracias a qué, a este medio. Nada más de eso, que Dios les bendiga, un abrazo, nada más. Gracias. Ok, excelente. Muchas gracias por sus palabras. Tenemos un último tema que tocar y luego terminamos y yo voy a quedarme unos minutos después para sus otras preguntas. La obediencia trae bendición. Se predica, se enseña esto en muchas iglesias y hay que entenderse en el contexto completo de lo que enseña la Biblia sobre esto. Recuerden cuando vimos ese versículo, bienaventurado el que, y pensamos, ¿será ley o evangelio? Suena como si fuera evangelio, pero luego dijimos, pero es condicionado en tu obediencia. Entonces, de hecho, es la ley. Hay otras promesas que se dan como parte de la ley que dependen de nuestra obediencia. Un ejemplo es para la salvación eterna. La ley promete salvación eterna, pero la condición es tú tienes que vivir una vida santo y sin pecado alguno en todo sentido, toda tu vida, de tu nacimiento hasta tu último respiro. Si haces eso, entonces eres salvo, estás bien con Dios. Y todos ustedes deben estar pensando, imposible. Y ese es el punto. La ley nos muestra nuestro pecado, nos muestra que es imposible salvarnos por las obras. Entonces, esta frase también es de si obedeces, Dios te va a bendecir. Está condicionando una bendición en tu obediencia. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre eso? Primero, se puede decir que por lo general, si uno cumple con ciertos mandamientos que Dios da, le va a ir mejor. Un ejemplo es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Si ustedes honran a sus autoridades y obedecen a los policías y las leyes, por lo general te va a ir mejor que un criminal. Él probablemente terminará en cárcel, usted probablemente no. Entonces, en cierta forma podemos decir que hay bendiciones terrenales que vienen con obedecer estos mandamientos, pero a veces es lo opuesto. En vez de tener una vida más fácil, por obedecer, la vida se hace más difícil. La misma Biblia promete eso. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cristo dijo que seguirle a Él significa traer una cruz. O sea, es difícil. El mundo en que vivimos opone al estilo de vida que Cristo nos manda en tener. Entonces, cuando lo vivimos, podemos sufrir por causa de eso también. Pero aquí el punto principal, la obediencia que ofrecemos en gratitud, que Cristo nos ha salvado, no causa la bendición de Dios. Imposible. Y vamos a explicar por qué. Es porque Dios no solamente exige que seamos buenos, Él exige que seamos perfectos. Ese es el estándar de la ley. Si quieres estar bien con Dios, ni un poquito de pecado puede estar en tu corazón en ningún momento de tu vida. Y siendo pecadores por naturaleza,
hay un poco de pecado en nuestros corazones todas nuestras vidas. Por esa razón, no podemos ser perfectos. Aún en nuestras mejores obras de obediencia no son perfectas en los ojos de Dios. Por eso Isaías dijo, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Porque lo mejor que podemos obedecer, no es perfecto, no es lo que Dios por la ley exige. Por esa razón, nadie se puede salvar por la ley. Tampoco nadie puede ganar la bendición de Dios por obedecer la ley. Así que aprendamos sobre el que nos salvó y nos ganó la bendición de Dios con cumplir la ley en nuestro lugar. ¿Tenía Jesús que obedecer la ley de Dios? Algunos pensarán, pues Él es Dios. Dios da la ley, no tiene que seguirla. Pero recuerden, Jesús, siendo Dios, se hizo un ser humano también. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Cuando nació, se hizo ser humano, se puso debajo de la ley de Dios. Entonces, voluntariamente, Él se sometió al yo sí voy a obedecer la ley de Dios como todos los otros seres humanos tienen la exigencia. Yo, siendo su Salvador y sustituto, lo voy a hacer también. ¿Lo hizo perfectamente? Sí. Dice que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús obedeció la ley moral y la ley ceremonial y civil de Dios perfectamente en nuestro lugar, y así nos ganó la salvación. Es parte de su obra salvadora por nosotros. ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? Vamos a parar en este versículo, hablar de esto, porque esto se llama la obediencia activa de Cristo por nosotros. Podemos borrar esto, no debe estar ahí. Pero dice Pablo, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Así que Adán desobedeció y así todos llegamos a ser pecadores. Jesús obedeció a la ley perfectamente. Pero ahora, ¿cuál es el resultado? Muchos, por esa obediencia de Cristo, serán constituidos justos. O sea, el expediente perfecto de Jesús, ahora Dios atribuye eso a nosotros por medio de la fe. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, aunque nosotros no hemos obedecido la ley de Dios perfectamente ni en nuestros mejores momentos, ahora Dios mira la obediencia perfecta de Cristo y no mi desobediencia. Entonces me considera un hijo con plenos derechos, me considera un hijo perfecto que siempre ha obedecido, no porque yo lo hice, sino porque Cristo lo hizo en mi lugar y me da el crédito por eso, por medio de la fe. Entonces esa es la obediencia activa de Jesús. Activa porque activamente toda su vida Él estaba obedeciendo la ley de Dios en nuestro lugar para salvarnos. También la Biblia nos habla de la obediencia pasiva de Jesús. Pasiva porque fue algo que Dios hizo a Él. Y lo hallamos en este versículo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Cristo obedeció en la cruz, pero obedeció en el sentido de que sometió al castigo que nuestros pecados merecen.
el pago del pecado es la muerte y la muerte eterna. Cristo sufrió eso de parte de Dios el Padre en la cruz para poder satisfacer la justicia de Dios y ganar perdón para todos nuestros pecados. Entonces, obediencia activa. Cristo activamente obedeció la ley de Dios toda su vida para ganar nuestro récord de obediencia perfecta. Obediencia pasiva, Cristo sometió al castigo de nuestros pecados en la cruz para salvarnos de ese castigo para siempre y ganarnos perdón. Muy bien. Ya pasamos la hora límite por 5 minutos, así que yo voy a terminar con una oración y luego me quedo unos minutos más para contestar sus preguntas. Se pueden despedir también los que tienen que despedirse. Oremos. Señor Jesucristo, en tu gran amor, aunque tú eres nuestro Dios, te hiciste uno de nosotros también para ser nuestro sustituto, para tomar nuestro lugar en la vida y vivir la obediencia que nosotros no hemos rendido, para poder regalar esa obediencia a nosotros y también para morir en nuestro lugar en la cruz, bajo nuestro castigo, para salvarnos del castigo para siempre. Te damos gracias, Señor Jesús, que te hiciste uno de nosotros debajo de la ley así para salvarnos. Y te pedimos que ahora, movidos por ti, nosotros podamos agradecerte con obedecer con corazones dispuestos tu ley en todo momento de nuestras vidas. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, pastor, por su enseñanza. Hasta la próxima, Amén. compañeros. El lunes. Acuérdense. ¿La clase dura 1 hora y media o 1 hora, doctor Abraham? ¿Cómo? ¿La clase dura hora o 90 minutos? Porque A no veces quería es, preguntar, porque así más o menos estamos dándole, ¿no? sí, a veces es 1 hora, a veces 1 hora y media. 1 hora y media es el tope. Trato de hacer eso el tope. Perfecto, ok, gracias, gracias. No hay, Gracias no hay a problema, no hay problema. Ok. Gracias, Carlos. Que tenga buena noche. La próxima clase es para cuándo. Buenas noches, pastor. Hasta el día lunes.